Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios, el episodio número 49, y es un placer tenerlos aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene en Mateo capítulo 21, versículo 13, la casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué es una casa de oración? ¿Qué es la oración? ¿Por qué nosotros tenemos la función y el llamado para hacer una casa de oración? ¿Y cuál es nuestro llamado general como iglesia? Vamos a empezar cubriendo la definición básica de una casa. Una casa, en este caso lo que estamos viendo siendo la casa de oración, es un espacio. Una casa es un espacio, una casa es un lugar donde alguien puede vivir, donde puede habitar. Cuando nosotros nos mantenemos alineados al plan y alineados a la voluntad de Dios, nosotros podemos ser casa y construimos un ambiente donde el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios puede habitar, vivir y descansar entre nosotros. El plan de Dios, ya lo hemos cubierto, pero es ser familia para el Padre, ser una esposa para el Hijo, para Jesús en su segunda venida, y también ser una casa de oración para que habite el Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros. El plan de Dios al hacer estas tres cosas adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra alma y espíritu, es que Él quiere reunir el cielo y la tierra a través de Jesucristo. Y cuando nosotros estamos incluidos en ese plan, estamos contribuyendo a la venida de Jesucristo, donde Él va a venir y todo se va a consumir y todo el plan de Dios se va a cumplir en una totalidad completa. Ahora, la oración. ¿Qué es la oración? Nosotros podemos orar mucho, orar poquito. Yo me identifico como los que tienen que ser muy intencionales en su oración porque si no se me va el avión o no oro de la manera que la palabra nos manda a orar y de la manera que nuestro papá quiere que nosotros tengamos intimidad y una relación con él. Entonces podemos ver la oración como un diálogo con Dios, pero no es un diálogo sencillo, sino que es un diálogo íntimo y eterno con Dios, donde nosotros podemos abrir nuestro corazón a Él y Él se puede revelar hacia nosotros. La oración también involucra escuchar. Nosotros cuando oramos pensamos nada más en hablar, pero también una parte grande, más bien, de la oración es poder escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él quiere que hagamos y ver cómo Él está respondiendo a nuestro clamor. La oración es sumamente hermosa y bella, y la oración produce una unidad única y una unidad íntima al corazón de la voluntad de Dios. Luego también en un episodio futuro hablaremos de qué es la oración en lenguas. Dando un poquito inter a eso, la oración en lenguas es algo a lo que todos tenemos acceso, que es el don de hablar en lenguas. Y eso produce una oración que no es en nuestra propia lengua, donde nosotros mismos lo podemos entender, pero es una oración perfecta, guiada a través del Espíritu Santo, en la cual nosotros estamos ministrando al corazón de Dios y Él nos entiende. Igual nosotros no entendemos lo que estamos diciendo, pero eso significa que el enemigo tampoco entiende lo que nosotros estamos orando y hablando con nuestro papá. Un versículo que me gustaría cubrir es lo que viene en Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Y durante este episodio voy a usar la traducción NBLA. Dice Juan: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. Esto es glorificado, mi Padre, el que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanezcan
en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos versículos son claves en las instrucciones que Jesús nos da a nosotros permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, nosotros permanecemos en el Padre de la misma manera que Jesús, siendo el Verbo hecho carne, pudo permanecer en todo tiempo con el Padre. Entonces, nosotros aquí tenemos también otra pista, otra clave de cómo nosotros podemos ser discípulos y imitadores de Jesús aquí mismo con la guía de su Espíritu Santo. Ahora, un producto de la oración y de ser adoradores y oradores en espíritu y verdad es que la oración nos lleva a ser más dependientes y más obedientes a Dios. Es decir, nuestros corazones se alinean a su corazón y entonces nuestros deseos se convierten en los deseos del Padre. La verdad de Dios se convierte en nuestra verdad. Y eso es algo sumamente increíble donde nosotros poco a poco vamos a ver un cambio en nuestras propias vidas y en nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta el cambio increíble que llega a pasar en nuestras vidas. Entonces, ya viendo que es una casa como un espacio para habitar y la oración como un diálogo interno hacia Dios, podemos ver que es una casa de oración. Ahora, podemos ver a través de la Escritura la historia de el pueblo de Israel y también la historia y el plan y el propósito por qué Dios hace las cosas y lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Y algunos, yo igual me llegué a cuestionar en algún punto que una casa de oración se parece mucho a un tabernáculo. Al tabernáculo que se encuentra en el Edén, donde era una conexión con Dios y el hombre, al tabernáculo de Moisés, donde Dios levanta un libertador entre el pueblo de Israel para liberar al pueblo y establece a través de él un lugar donde su espíritu puede habitar, y también lo podemos ver en el tabernáculo de David, donde David quería compartir ese espacio donde habitaba más el Espíritu de Dios hacia el pueblo, un poquito más abiertamente. También podemos ver más tabernáculos entre esa época y la primera venida de Jesús, pero quiero que les quede en claro que una casa de oración no es un tabernáculo. Aunque podemos ver los ejemplos de un tabernáculo, podemos ver que la definición, si quieren decirlo así, del tabernáculo también es un lugar donde Dios habita entre su pueblo. Y eso es algo increíble. Pero el cambio pasó en la primera venida de Jesucristo, porque cuando Él se hizo humano en su primera venida, Jesús se convirtió en ese instante en el tabernáculo perfecto. Y ese sacrificio que Jesús vivió y murió en la cruz fue lo que nos dio un acceso directo y perfecto a el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que Jesús hizo en su primera venida de vivir aquí, habitar entre nosotros y con nosotros, morir, resucitar, ascender otra vez y darnos una promesa de que Él volverá en una segunda venida, pero mientras tenemos la guía del Espíritu Santo, es la función completa y total de un tabernáculo entre nosotros. Entonces, vamos a pensar un poco más abiertamente en este tema. Gálatas 2:20, sin leerlo de una manera total, Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros mismos, porque si nosotros aceptamos a Jesús, a Dios en nuestros corazones, entonces nosotros somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, eso significa que Dios nos hace a nosotros mismos su tabernáculo y su espíritu vive en nosotros y no es necesario tener un lugar en específico para que habite el Espíritu de Dios. Entonces, regresando al tema de la casa de oración, una casa de oración es un lugar donde nosotros accionamos, recuerden, la fe y las obras, la fe es la fe, pero las buenas obras
muestran nuestra fe. Entonces, la casa de oración es un lugar donde nosotros accionamos en tener una búsqueda de Dios a través de 3 acciones: oración, adoración e intercesión. A través de estas 3 acciones y muchas más subacciones, podemos decir, en las cuales nosotros podemos buscar a Dios y clamar a Él como sus hijos, como su pueblo, nosotros formamos una casa de oración. Nosotros debemos hacer estas 3 acciones en nuestra casa, donde nosotros vivimos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Nosotros tenemos el llamado y el papel para crear y levantar una casa de oración donde nosotros mismos podemos orar, adorar, interceder y buscar a Dios. A veces nosotros mismos vamos a ser los únicos que colaboran en esa casa de oración, pero también Dios obra en maneras increíbles para que lleguen más personas, lleguen más familiares o lleguen más hermanos en Cristo o se levanten más que hijos de Dios que puedan colaborar a esa casa de oración en los lugares donde nosotros estemos. Vamos a verlo así. El propósito de la casa de oración es preparar el camino para el Rey, preparar el camino para la segunda venida de Jesús, donde Él va a cumplir el propósito del plan de Dios, y también su segundo propósito es exaltarlo en todo momento. Ahora, me gustaría cubrir un poco más este tema de casa de oración viendo el versículo de Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. Se los voy a leer. Otra vez estoy leyendo en la versión NBLA. Dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas que los cambiaban en el volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Entonces ya tenemos la definición de qué es una casa de oración y vamos a ver qué es una cueva de ladrones. Vamos a tocar 3 puntos de qué se estaba refiriendo Jesús como casa de oración y lo que en realidad estaban haciendo el pueblo de Israel adentro del templo como una cueva de ladrones y cómo ellos estaban fomentando esa cultura de cueva de ladrones que tristemente es algo que se ve en la iglesia local hoy y que se ha visto por varios años también y algo que Dios quiere cambiar, que Jesús va a cambiar y en el cual nosotros tenemos un llamado a través de Jesús para ser sus colaboradores y sus amigos para poder fomentar la cultura del reino, que es una casa de oración, no solo donde vayamos, pero también en nuestra iglesia local. Punto número 1. La casa de oración cultiva el aceite y la cueva de ladrones comercializa el aceite. Les quiero comentar lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, para dar una idea más clara de cómo nosotros como casa de oración debemos de cultivar el aceite. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13 habla de la parábola de las 10 vírgenes. Les invito a que la lean, a que la mediten, a que la estudien para ver qué les dice Dios a través de esa parábola. Pero en esa parábola podemos ver que enseña Jesús la importancia de nosotros mismos estar preparados espiritualmente, manteniendo, y no solo manteniendo, sino aún más cultivando una relación íntima con Dios, estando listos para la venida de Jesús. Podemos ver que las 10 vírgenes cultivaban el aceite. Y ese significado para nosotros es nosotros cultivar el aceite a través de intimidad, a través de nosotros ser esa casa para el espacio que habita en el Espíritu Santo. Punto número 2. Una casa de oración habla y vive la verdad. Y una cueva de ladrones hablan y viven su propia verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios.
Entonces, nosotros, cumpliendo el rol de casa de oración, hay que hablar la verdad, que es la Biblia, que la Biblia es verdadera y eficaz y no regresa vacía. Eso es lo que está escrito acerca de la palabra de Dios. Y hay varios puntos a través de la Biblia donde dice y muestra que la palabra, que la escritura es la verdad y que es Jesús. Es Jesús vivo a través de toda la escritura. Entonces nosotros hay que hablar la verdad, pero no solo hablarla, sino vivirla. La palabra de Dios es lo que Dios dice que la palabra de Dios es. El Evangelio es lo que Dios dice que el Evangelio es y no lo que nosotros pensamos que el Evangelio es. Nosotros somos una cueva de ladrones cuando cambiamos, alteramos o manipulamos la palabra de Dios para que nosotros podamos hablar y compartir una doctrina falsa que es lo que nosotros queremos que sea y no lo que Dios quiere que sea. Punto número 3 y el último que me gustaría cubrir, porque hay muchos más también, es lo que hace la casa de oración al respeto de la construcción. Y es que la casa de oración construye lo que Dios edifica y la cueva de ladrones construye a base de las buenas intenciones, lo que ellos piensan que es bueno. Quiero que me acompañen a Salmo capítulo 127, versículo 1, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, para resumir este versículo, todo esfuerzo humano es completamente inútil si no está Dios en el centro. Si el centro de lo que nosotros queremos construir como iglesia o como una casa de oración no es un enfoque totalmente cristocéntrico que no viene a través de nuestro propio interés humano, sino un interés por Dios y por la construcción y por nosotros querer más almas para el reino y nosotros querer alinearnos a la voluntad de Dios. Este tema de casa de oración es una invitación que nosotros tenemos, algo que nosotros no nos debemos de conformar a lo que está pasando o lo que nosotros debemos hacer. Y yo les puedo decir que yo me he sentido confrontado vez y vez otra vez para poder cumplir un llamado cada vez más puro ante los ojos de Dios para hacer una casa de oración. Y yo les invito a que ustedes mediten, oren, le pidan a Dios cómo lo van a hacer y también de qué manera Dios quiere que lo hagan en sus vidas, en su entorno y en su ambiente. Y no se olviden que Dios está con nosotros. Emmanuel está con nosotros en todo momento durante este cambio, durante estos procesos donde nosotros queremos crear algo increíble para Dios. Muchísimas gracias por ver este episodio, el episodio número 49. Ya el próximo episodio va a ser el episodio 50 y les tenemos una sorpresa un poco especial. No se las voy a spoilear, pero la próxima semana lo verán. Y también les quiero dar un agradecimiento a todos los que nos han visto a través de estos 50 episodios, que ha sido sumamente increíble. Dios ha usado mucho esta plataforma, esto ha sido un regalo de Dios que desde el principio ha sido para Dios y nada más le quiero dar la oportunidad a ustedes por darnos su tiempo, su esfuerzo, su energía para poder invertir parte de sus días en ver estos episodios. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Sigamos peleando esta buena batalla de la fe juntos, agarrados de la mano de Cristo, que es el buen pastor, que nos corrige y también nos guía por esos pastos verdes. No se olviden que Dios los ama. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @vcd.podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.